El calor de la tarde caía sobre la Ciudad de México como una manta espesa. A esa hora, los comensales comenzaban a llegar al restaurante La Casa de Antonio, un lugar de renombre enclavado en la colonia Roma, conocido por sus recetas tradicionales, su cava privada y la discreta presencia de empresarios y figuras políticas. Nadie cuestionaba el origen del restaurante ni el misterio tras su propietario, don Antonio Calderón, el legendario magnate de la construcción que, con el paso de los años, se había retirado de la vida pública. Esa tarde, una joven mujer de 20 años cruzó las puertas de cristal ahumado con el rostro bañado por el sol y la ropa pegada por el sudor. Llevaba una falda de mezclilla desgastada, una camiseta blanca sin mangas y una mochila de lona. Sus sandalias estaban sucias, y el cabello enmarañado caía en ondas sobre sus hombros. Se notaba cansada, como si hubiese caminado más de lo debido. Era clara la incomodidad con la que los comensales alzaban la vista. «Buenas tardes, mesa para uno, por favor», dijo con voz firme, aunque suave. El mesero que la atendió, un hombre delgado con bigote recortado y nombre bordado en el pecho, Héctor, la miró de arriba abajo con una mueca de desdén. «¿Se equivocó de lugar, señorita?», preguntó sin mover un músculo. «Aquí no servimos menú económico». «Vengo a comer, tengo con qué pagar», insistió ella, sacando una cartera gastada. «No se trata de dinero, es política del restaurante mantener cierta imagen». «No, podemos sentarla en el salón principal», añadió bajando la voz. «Tal vez encuentre algo más acorde cruzando la calle». Algunos clientes soltaron risitas. El rostro de la joven se endureció. No dijo más. Guardó la cartera, se dio media vuelta y salió. Lo que nadie sabía, lo que Héctor ni siquiera pudo imaginar, era que aquella muchacha no era una vagabunda, ni una turista perdida. Era Isabela Calderón, hija de don Antonio Calderón, fruto de una relación clandestina con una joven campesina de 1900, Oaxaca. Criada lejos del mundo empresarial, con el apellido de su madre y un padre ausente que solo se había hecho presente en cartas esporádicas y depósitos anónimos. Horas después, una camioneta blindada negra se detuvo frente al restaurante. De ella bajó un hombre alto, elegante, de barba canosa y lentes oscuros. Entró sin saludar y fue directo a la oficina del gerente. Minutos más tarde, la cocina entera se sumió en un silencio tenso. Don Antonio estaba furioso. «¿Quién fue?», preguntó, plantándose frente al personal. Héctor levantó la mano con nerviosismo. El gerente intentó interceder, pero Antonio lo calló con un gesto. «¿La corriste porque no iba vestida como tú querías?», dijo con voz grave. «Esa muchacha es mi hija». Un susurro recorrió la sala como viento entre árboles secos. Héctor palideció. Esa noche, Isabela estaba sentada en el tejado del edificio donde rentaba un cuarto. Miraba la ciudad con una mezcla de tristeza y rabia. Sabía quién era su padre, pero nunca lo había buscado. Ahora él la había encontrado. El teléfono vibró. Un mensaje. «Ven a desayunar mañana, a solas. Quiero explicarte muchas cosas». «Papá». Isabela lo leyó una y otra vez. Y aunque algo en su interior gritaba que no debía ir, que no necesitaba de su mundo, también sintió una vieja necesidad arder dentro de ella. Saber por qué fue escondida, por qué su nombre fue mantenido en silencio. Y, sin saberlo, ese mensaje fue la primera piedra en una cadena de revelaciones que cambiarían el legado de los Calderón para siempre. El desayuno era en el jardín privado de la residencia Calderón, una mansión antigua restaurada en el corazón de San Ángel. Isabela llegó puntual, vestida con la misma ropa del día anterior, por decisión propia. Quería dejar claro que no pretendía impresionar a nadie. El portón se abrió sin preguntas. La estaban esperando. Don Antonio estaba ya en la mesa. No había escoltas, ni asistentes, ni los muros de autoridad que ella había imaginado. Solo un padre visiblemente cansado, con la piel curtida y ojos que cargaban más arrepentimiento que poder. «Gracias por venir», dijo, levantándose y señalando una silla. «Pensé que jamás me darías la oportunidad de hablar. Tampoco pensé que me echarías del restaurante si llegaba sin avisar», respondió ella, sin rodeos. Él asintió.
bajando la mirada. Lo merezco, no por cómo te trataron ayer, sino por todos los años de silencio. Tu madre hizo una pausa, como si tragar el recuerdo le costara. Fue la única mujer a la que amé de verdad. Pero cuando quiso tenerte, yo ya estaba enredado con mi otra vida. Con la empresa, con el apellido. Isabela lo miraba, sin dejar que la compasión entrara. ¿Por eso me pagabas en secreto? ¿Para comprar mi silencio? No, para que no te faltara nada, dijo, y por primera vez su voz tembló. Pero fallé en lo más importante, estar contigo. Se hizo un silencio denso, solo interrumpido por el canto de los pájaros. Finalmente, él deslizó un sobre hacia ella. Esto es tuyo, no es dinero. Es una llave y una carta. Te explican todo. Isabela abrió el sobre. Dentro, una llave antigua de hierro forjado y una hoja doblada con tinta manuscrita. Si estás leyendo esto, es porque has decidido saber la verdad sobre tu nombre, sobre tu madre, y sobre el proyecto que nos costó todo. Esta llave abre una bodega en la colonia Doctores. Lo que hay allí pertenece a ti por derecho. LC. ¿Quién es LC? Preguntó ella, frunciendo el ceño. Don Antonio tragó saliva. Por un momento pareció que dudaba en hablar. Luis Carlos, tu tío, hermano de tu madre, ingeniero brillante. Fue mi socio antes de desaparecer. Se decía que estaba loco, pero en esa bodega, tal vez encuentres la prueba de que no lo estaba. La colonia Doctores tenía otra cara de la ciudad, calles más angostas, fachadas despintadas, el pulso de una realidad menos maquillada. Isabela llegó al sitio indicado, un local cerrado desde hacía años, sin letrero, cubierto de grafitis. La llave encajó con un chasquido seco. Dentro, el polvo y el silencio la envolvieron. Había estantes metálicos llenos de carpetas, planos dibujados a mano, prototipos cubiertos por sábanas. En una de las paredes, colgaba una fotografía en blanco y negro. Su madre joven, al lado de un hombre de lentes gruesos y sonrisa ancha. Luis Carlos. Isabela caminó hasta una de las mesas. Allí, abierto y lleno de anotaciones, había un cuaderno titulado Sistema de Energía Autónoma Rural, SEAR, versión final. Un proyecto de energía autosustentable, diseñado para funcionar sin conexión eléctrica ni combustible fósil, capaz de alimentar comunidades enteras con recursos naturales y bajo costo. Firmado por Luis Carlos Calderón y Antonio Calderón. Un invento revolucionario. Una traición enterrada. ¿Qué hiciste, papá? Susurró Isabela, pasando las hojas, descubriendo patentes no registradas, notas de advertencia, y una carta final escrita a mano, dirigida a ella. Si lees esto, Isabela, significa que estás en edad de decidir qué heredar. El silencio o la verdad. Este proyecto fue robado. Lo enterraron porque amenazaba intereses más grandes. Si quieres justicia, no te quedes callada. Usa lo que hay aquí. Hazlo tú. Isabela sintió que algo dentro de ella despertaba. Una furia antigua, una chispa de propósito. No solo había sido ignorada por un sistema familiar, había sido apartada de una verdad que podría cambiarlo todo. Al salir de la bodega, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Esta vez, no de su decidir qué heredar. El silencio o la verdad. Este proyecto fue robado. Lo enterraron porque amenazaba intereses más grandes. Si quieres justicia, no te quedes callada. Usa lo que hay aquí. Hazlo tú. Isabela sintió que algo dentro de ella despertaba. Una furia antigua, una chispa de propósito. No solo había sido ignorada por un sistema familiar, había sido apartada de una verdad que podría cambiarlo todo. Al salir de la bodega, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Esta vez, no de su firma. El mensaje era claro. Alguien la vigilaba. Isabela volvió a su cuarto sin tomar transporte, sin hablar con nadie, con la mirada clavada en las aceras como si esperara ver sombras en cada esquina. El miedo era nuevo para ella, pero no paralizante. Era una especie de furia disciplinada, una certeza de que si alguien estaba dispuesto a amenazarla, era porque lo que había descubierto tenía un valor incalculable. Esa noche no durmió.
Pasó las horas escaneando los planos, subiendo las carpetas a la nube, tomando fotografías de los diagramas que mostraban cómo una turbina podía generar energía con solo el flujo de aire y agua de lluvia. Era más que una utopía técnica. Era real. Luis Carlos no estaba loco. Había construido un modelo funcional de energía autónoma, y su desaparición repentina, años atrás, ya no parecía casual. Por la mañana, se presentó sin avisar en la residencia Calderón. Don Antonio la recibió en bata, sorprendido por su expresión seria. «¿Qué pasó?», preguntó. «Me amenazaron. Alguien sabe que fui a la bodega». Antonio palideció. «¿Quién?». «No se identificaron, pero lo sabían. Y no solo eso. Papá, ¿por qué nunca hablaste del SEAR? ¿Por qué ocultaste que fue tuyo y de mi tío?». Don Antonio se llevó una mano al rostro. Cerró la puerta y la condujo a su despacho. Allí, rodeado de libros y reconocimientos, parecía más pequeño, como si la verdad lo encogiera. «Porque me obligaron. Porque teníamos el proyecto casi terminado cuando vinieron los de Energía Nacional. Dijeron que era peligroso, que podíamos desestabilizar el mercado, que habría consecuencias si seguíamos. Yo firmé un acuerdo. Les cedí todo, pero Luis Carlos se negó. Y luego desapareció, una semana después, sin dejar rastro». Isabela sintió una punzada en el pecho. «¿Y tú qué hiciste?». «Me quedé callado. Me llenaron de contratos, me ofrecieron licitaciones, poder. Y yo, cobarde, acepté». Isabela no respondió. Lo miró como se mira una estatua derrumbada, sin saber si sentir compasión o desprecio. «Eso se acabó», dijo finalmente. «Si Luis Carlos me dejó ese legado, voy a usarlo. No voy a callar como tú». Días después, Isabela contactó a una periodista independiente, Renata Beltrán, conocida por investigar megaproyectos y corrupción energética. Le mostró los planos, las cartas, la amenaza. Renata quedó pasmada. «Esto es una bomba. Si esto es real, estás pisando los talones de medio gabinete federal. Pero necesitamos pruebas más sólidas. ¿Funcionó alguna vez este sistema?». «Según los cuadernos, sí. Hubo una instalación piloto en Oaxaca, en la comunidad de donde era mi madre. ¿Puedes llevarme?». Isabela asintió. Y así, sin perder tiempo, tomaron un autobús nocturno hacia la Sierra Mixe. Un viaje de 14 horas que las llevó al corazón de la tierra olvidada, la comunidad de San Esteban Loma Vieja. Allí, entre montañas y caminos de tierra, encontraron lo que buscaban. Una vieja instalación oxidada, aún en pie, con palas de turbina y canales de 1900 captación de agua. Los ancianos del pueblo aún recordaban a Luis Carlos. Era callado, pero bueno. Vino a enseñarnos a tener luz sin pagarle al gobierno, dijo doña Juana, la comisaria. Funcionó un tiempo, hasta que llegaron unos hombres, lo golpearon y se lo llevaron. Desde entonces, nadie volvió. Renata tomó fotos, testimonios, muestras de materiales. Tenían la historia, tenían el lugar, tenían la pieza que faltaba, pero también tenían una amenaza más grande. Esa noche, mientras dormían, en la casa comunal, alguien incendió la choza donde guardaban los documentos. Por suerte, Isabela había subido todo a la nube. «Esto no va a parar», dijo Renata mientras miraban las llamas. «Ahora vamos por ellos». Al volver a la ciudad, Isabela encontró a su padre esperándola en la terminal. Esta vez, no en camioneta blindada ni con escoltas. «Te fallé antes. Pero no otra vez», le dijo. «Voy a ayudarte a publicar esto. Ya no me importa lo que me quiten». Isabela lo miró, todavía cautelosa, pero aceptó. Aquel día padre e hija sellaron una alianza no solo de sangre, sino de justicia. Y con ello, firmaron también su sentencia. Porque del otro lado del poder, alguien ya estaba ordenando su eliminación. La publicación del reportaje de Renata Beltrán sacudió los cimientos de la opinión pública. Titulado «El proyecto SEAR, energía silenciada, herencia robada», el artículo se viralizó en cuestión de horas. Incluía planos técnicos, fotografías de la instalación original en Oaxaca, fragmentos de la carta de Luis Carlos, y una entrevista con Isabela Calderón en la que por primera vez decía su nombre completo ante una cámara. Los medios tradicionales ignoraron la historia.
pero en redes sociales, en 1900 universidades y entre comunidades marginadas, el impacto fue inmediato. Activistas energéticos retomaron el tema. Jóvenes ingenieros empezaron a reconstruir el modelo. Organizaciones campesinas lo tradujeron a lenguas indígenas y lo presentaron como una alternativa ante los altos costos de electricidad. Isabela, sin proponérselo, se convirtió en símbolo, y los símbolos, cuando incomodan al poder, se convierten en objetivos. Una semana después, Renata sufrió un atentado. 2 sujetos intentaron atropellarla al salir de una entrevista. Sobrevivió, pero terminó con una pierna fracturada. «Van por nosotras», dijo desde la cama del hospital. «No van a parar». Don Antonio recibió una visita inesperada esa misma noche. Su antiguo contacto en la Secretaría de Energía, Arturo Mijares, un hombre elegante y frío, le entregó un whisky sin hielo y una advertencia. «¿Qué estás haciendo, Antonio? ¿Quieres destruir todo por una hija bastarda? Esa bastarda tiene más valor que todos». «Ustedes juntos», respondió Antonio. «Si sigues, no solo van a anularte contratos, van a enterrarte. Literalmente». Antonio no contestó. Ya no tenía miedo. Isabela, por su parte, no se detuvo. Con ayuda de estudiantes del IPN, empezó a construir un prototipo funcional del sistema SEAR en un taller prestado. Cada pieza era reconstruida con base en los diagramas de su tío. Las turbinas, los acumuladores, el sistema de filtración. No buscaban solo denunciar, querían demostrar que funcionaba. Una noche, mientras soldaban partes de la estructura, el generador explotó. Un incendio menor, pero suficiente para alertarlos. Habían sido saboteados. Una válvula fue manipulada. No hubo heridos, pero el mensaje estaba claro. Al día siguiente, Isabela fue llamada a declarar ante el Congreso, invitada por una diputada de oposición interesada en el caso. Frente a cámaras, con millones de personas viendo, dijo: «Mi nombre es Isabela Calderón. Mi madre fue María Inés Santiago. Mi tío fue Luis Carlos Calderón. Y yo no busco venganza, busco justicia. El proyecto SEAR no fue un invento mío. Fue robado, silenciado. Pero ahora está en manos de todos. Y no podrán callarnos otra vez». Su discurso recorrió el país como un incendio. El gobierno intentó minimizarlo. Acusaron a Isabela de manipulación emocional. Pero ya era tarde. Comunidades rurales comenzaron a organizarse para replicar el modelo. Profesores de ingeniería lo adoptaron como tesis. ONGs solicitaron al Congreso una auditoría a la Secretaría de Energía. Y mientras tanto, en la sombra, una orden fue emitida. El mensaje era simple: neutralicen a Isabela Calderón, ya. Esa noche, cuando Isabela regresó al taller con su padre, 3 hombres armados los esperaban. No hubo advertencias, solo tiros. Antonio empujó a su hija detrás de un banco metálico mientras sacaba una pistola antigua de su abrigo. Había sido militar en su juventud, antes de los negocios. No había olvidado. Disparó 2 veces. Uno de los hombres cayó. Los otros escaparon al escuchar las sirenas. Alguien, algún vecino, algún estudiante, había llamado a la policía. Antonio sangraba del hombro, pero estaba consciente. «No te detengas, Isa. Pase lo que pase, no te detengas. Esto es más grande que nosotros». Esa noche, la nación entera vio las imágenes del ataque. Vieron a Isabela llorando mientras apretaba la mano de su padre en una camilla. Vieron a la policía declarar que todo era un intento de asalto. Y no creyeron ni una palabra. El país se dividió. Algunos pedían la renuncia del secretario de Energía. Otros la acusaban de agitadora. Pero algo era indudable. El caso SEAR ya no podía desaparecer. Y aún así, lo peor no había llegado. Porque el verdadero enemigo, la red de intereses que operaba detrás del robo del SEAR, aún no se mostraba del todo. Isabela estaba a punto de enfrentarse a su rostro más cruel y definitivo. Don Antonio permaneció hospitalizado bajo custodia. No tanto por seguridad, sino porque la policía, aún cooptada por las mismas redes de poder que habían silenciado a Luis Carlos, insistía en tratar el ataque como un crimen común. Isabela lo sabía.
Lo sabía también Renata, que desde el hospital daba entrevistas con una férula en la pierna y rabia en la voz. No se equivoquen. Esto no es una novela. Esto es México. Aquí las ideas matan. Y eso es precisamente lo que están tratando de hacer con Isabela Calderón. La frase se volvió viral. Mientras tanto, Isabela fue contactada por una figura inesperada. Mateo Serna, un exdiputado caído en desgracia, ahora activista y abogado defensor de causas imposibles. Le ofreció representar el caso del CEAR ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también ante organismos internacionales. Tu padre ya se sacrificó demasiado. Es tu turno, le dijo ajustándose los lentes. Pero tienes que saber que si eliges esto, no hay regreso. Isabela firmó los documentos. Lo hizo en silencio, como quien escribe su nombre sobre una tumba sabiendo que algo de ella también morirá. Fue entonces cuando recibió la segunda amenaza directa. Un sobre sin remitente llegó a su domicilio. Dentro, un pedazo de metal calcinado. Era parte del prototipo del CEAR. Y una nota, escrita con marcador negro sobre una hoja de ingeniería. Luis Carlos no entendió. Tú tampoco. Hay cosas que deben quedarse enterradas. El mensaje era claro. Estaban dispuestos a todo. Pero esta vez, Isabela no se escondió. Convocó una rueda de prensa. Mostró el metal, leyó la nota y levantó una carpeta. Esta es una denuncia penal contra altos funcionarios del gobierno por encubrimiento, corrupción y sabotaje. Este documento irá también a la ONU, al Tribunal Internacional de La Haya y a todos los medios independientes que nos quieran escuchar. No me voy a detener. No soy una víctima. Soy la heredera de una idea. Y esa idea no va a morir. La respuesta del poder fue brutal. Se filtraron fotografías privadas de Isabela. Noticias falsas inundaron los noticieros, que tenía antecedentes penales, que era drogadicta, que falsificó los planos. Intentaron asesinar su carácter cuando ya no pudieron matarla en silencio. Pero algo había cambiado. Esta vez, el pueblo respondió. Marchas en todo el país gritaron su nombre. Universidades exigieron protección. Y en una acción sin precedentes, una comunidad indígena de Oaxaca replicó exitosamente un modelo CEAR, funcional en su totalidad. Con videos, con pruebas, con luz. El gobierno no pudo seguir negándolo. Fue entonces cuando apareció él. En una reunión privada de empresarios energéticos, alguien filtró una grabación. Allí, sentado como figura central, estaba Rafael Sáenz, presidente del Consejo de Administración de Enermex, una de las compañías energéticas más poderosas de América Latina. En la grabación decía: lo de CEAR fue controlado en su tiempo. No vamos a permitir que una hija, ilegítima y unos comuneros reabran una guerra que ya ganamos. Si hay que comprar jueces, compramos. Si hay que desaparecer, desaparecemos. México se mueve con energía. Nosotros somos la energía. Rafael Sáenz no era solo un empresario. Era el hombre que había negociado con don Antonio 30 años atrás. El mismo que había perseguido a Luis Carlos. El rostro verdadero del enemigo. Isabela escuchó la grabación en la casa de Renata. No dijo nada por largos minutos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Renata. Voy a exponerlo. Voy a enfrentar a Sáenz. No tengo miedo. ¿Y si te mata? Isabela apretó los puños. Entonces que el país me recuerde como alguien que no se dejó. Con ayuda de Renata, Mateo y decenas de aliados que ya no podían considerarse simples simpatizantes, Isabela organizó una transmisión en vivo. Una audiencia pública en la que mostraría pruebas, grabaciones, planos y nombres. La cita: el Zócalo, frente a todos, frente al país, y Rafael Sáenz, que nunca había sido confrontado en persona, anunció que iría. Porque para algunos, el poder no puede permitir ni una sola grieta. Y para Isabela, ya no había camino de regreso. La batalla final se acercaba. El Zócalo amaneció cercado. No por miedo a un disturbio, sino porque se esperaba una marea humana. Miles de personas comenzaron a congregarse desde las primeras horas del día, portando pancartas, bocinas, banderas,
y hasta maquetas caseras del sistema SEAR. El eco de una idea que alguna vez fue silenciada ahora retumbaba en cada esquina. Al centro del templete improvisado se levantaba un atril sencillo. Detrás de él, una lona blanca con un solo mensaje: verdad, justicia, energía para todos. Isabela llegó escoltada por estudiantes, comunidades indígenas, periodistas y hasta figuras públicas que se habían unido en las últimas semanas. Iba vestida de blanco, con el cabello recogido y sin maquillaje. No quería parecer una mártir ni una líder mesiánica. Quería parecer humana. Don Antonio estaba a su lado, con el brazo en cabestrillo y la mirada orgullosa. Renata Beltrán también estaba allí, aún en muletas, pero firme. Y frente a todos, apareció él, Rafael Sáenz, con su impecable traje azul oscuro, gafas de sol y la arrogancia de quien se sabe impune, flanqueado por abogados y escoltas discretos. El silencio que precedió al inicio fue tan denso como un presagio. Isabela tomó el micrófono. Mi nombre es Isabela Calderón Santiago. Y esta no es una acusación, es una reconstrucción, un acto de memoria, de justicia y de herencia. Durante los siguientes 40 minutos, con la voz firme y sin una sola vacilación, expuso las cartas de su tío Luis Carlos, los planos originales del SEAR, los testimonios de los habitantes de San Esteban, las imágenes del prototipo funcionando, el intento de asesinato a su padre, la grabación filtrada de Rafael Sáenz. Cada palabra fue proyectada también en pantallas gigantes, traducida al lenguaje de señas y transmitida en vivo a más de 30 medios independientes de América Latina. Sáenz, en su turno, intentó desmontarlo todo. Estos documentos carecen de autenticidad certificada. La señorita Calderón nunca registró legalmente la propiedad intelectual. Esto es una farsa orquestada por la oposición radical, dijo, entre sonrisas estudiadas. Pero ya era tarde. El país había escuchado y había creído. Esa noche, mientras Isabela y su equipo volvían a casa, fueron emboscados. No fue una advertencia. Fue un atentado directo. Una camioneta los interceptó en Insurgentes. Disparos. Vidrios rotos. Caos. Mateo Serna recibió un balazo en el abdomen. Uno de los estudiantes perdió un ojo. Isabela y Renata, por milagro o por cálculo, salieron ilesas. Las ambulancias llegaron. Y también las cámaras. Porque alguien lo grabó todo. La noticia reventó como pólvora. Isabela Calderón sufre atentado horas después de enfrentar a Rafael Sáenz en el Zócalo. Esa fue la última línea que el viejo sistema cruzó, y también la que lo condenó. Al día siguiente, la Fiscalía General, presionada por una orden internacional y cientos de miles de firmas, giró una orden de aprehensión contra Sáenz por intento de homicidio, corrupción empresarial, desaparición forzada y fraude energético. Fue detenido saliendo de su mansión en Santa Fe. Mientras tanto, Mateo fue operado de urgencia y sobrevivió. El país se volvió un hervidero. El gobierno, acorralado, no tuvo opción. Creó una comisión de verdad sobre el caso SEAR. Se aprobó un fondo especial para replicar el modelo en comunidades rurales. Y a Isabela se le ofreció un cargo público. Lo rechazó. No luché para tener poder, dijo en su última entrevista antes de desaparecer de los medios. Luché para que el poder ya no nos pertenezca solo a unos pocos. Don Antonio murió 6 meses después, en paz, tomando la mano de su hija. Renata volvió al periodismo, pero nunca más desde un escritorio. Recorrió pueblos, siguió documentando. Y en San Esteban Loma Vieja, la luz nunca volvió a apagarse. Porque a veces, el poder no se conquista, se hereda. Y cuando esa herencia viene de la verdad, no hay sistema que la entierre. Pasaron 6 meses desde la caída de Rafael Sáenz y la publicación oficial del informe SEAR. El país seguía tambaleándose por las revelaciones, pero algo nuevo había germinado. El despertar de un modelo alternativo, uno que no pedía permiso ni esperaba subsidios, sino que florecía desde la comunidad. Isabela, lejos de los reflectores, trabajaba ahora como asesora técnica en un programa autónomo llamado Red Tierra Viva.
un colectivo de ingenieros, estudiantes, campesinos y pueblos originarios que se unieron para instalar sistemas SEAR en regiones olvidadas, sin intermediarios, sin contratos con el Estado, sin protagonismos. La demanda era enorme. En Chiapas, en Guerrero, en zonas rurales del Estado de México, las solicitudes llegaban por centenares, y cada instalación no era solo una torre de turbina y un sistema de filtrado, era un acto de soberanía. No solo nos diste luz, le dijo un joven en Tehuacán, nos diste nombre. Mientras tanto, los juicios contra Sáenz y otros funcionarios avanzaban. Aunque muchos temían una salida negociada, la presión internacional y la movilización social hicieron imposible el silencio. Durante su testimonio, Sáenz se quebró. Reveló pagos ilegales, vínculos con multinacionales y amenazas internas. Luis Carlos Calderón fue eliminado por orden mía, confesó ante un tribunal federal. Porque su invento no podía salir, nos arruinaba. La declaración fue histórica, no solo por la admisión, sino porque se abrió una carpeta de Minnesota, investigación por desaparición forzada. Y por primera vez, el gobierno aceptó la posibilidad de exhumaciones. Isabela fue informada personalmente por la fiscal encargada. Podrían haber hallado restos en una fosa común en el estado de Hidalgo. Acompañada de Renata y 2 antropólogos forenses, Isabela asistió al sitio. Los restos estaban enterrados bajo una antigua estación energética abandonada. ADN preliminar coincidía con los registros de Luis Carlos. En el lugar también encontraron un cuaderno sellado en bolsa hermética. Tenía una nota que simplemente decía: si algún día esto ve la luz, no será por mí, será por ella. Era el diario técnico de Luis Carlos. En él había anotaciones avanzadas, planos revisados, y una idea aún más revolucionaria: un sistema SEAR adaptable a climas extremos, capaz de alimentar hospitales rurales sin interrupción. Isabela pasó días leyendo ese diario. No lloró, no esa vez. Lo que sintió fue una decisión firme, definitiva. No bastaba con replicar. Había que mejorar. Se reunió con profesores del TEC de Monterrey, de la UNAM, de universidades extranjeras que ahora la buscaban con respeto. Proponía una alianza científica abierta. El conocimiento de Luis Carlos sería de dominio público. Sería compartido, traducido, enseñado. Y así nació el proyecto SEAR 2.0, Luis Carlos Calderón Initiative, una plataforma de código abierto, gratuita, multilingüe, capaz de crecer según las necesidades de cada comunidad. Pero los retos no desaparecieron. Los remanentes del viejo sistema siguieron operando desde las sombras. Hubo intentos de desprestigiar la iniciativa, de sabotear nuevas instalaciones. Se infiltraron en asambleas. Acosaron a líderes regionales. Isabela respondió no con confrontación, sino con expansión. Cuanto más golpeaban, más se multiplicaban las alianzas. Y entonces ocurrió lo impensable. Una red de comunidades autónomas energéticas pidió ser reconocida como una región energética propia dentro del país, con autogobierno técnico, fiscalización interna y capacidad de exportación limpia. El Congreso, presionado por la magnitud del movimiento, tuvo que sentarse a negociar. Renata documentó cada paso en un libro que tituló La luz y la sangre, la historia de SEAR. Fue traducido a 15 idiomas, llevado a universidades, premiado, y en cada presentación, cuando le preguntaban por Isabela, ella respondía: no la llamen heroína, ella solo fue la que no se sentó, y eso basta para cambiar el mundo. Isabela, por su parte, no regresó a la ciudad. Se quedó en las montañas, enseñando, ajustando turbinas y formando a nuevas generaciones. Cuando le ofrecieron un premio internacional, envió un video sencillo desde una cabaña. No se trata de mí. Se trata de lo que se hereda cuando se dice la verdad. A mí me enseñaron a callar, a esconder mi nombre. Pero cuando uno ilumina la oscuridad, ni el miedo puede volver a ser dueño de nosotros. La historia aún no termina. Pero el país ya no es el mismo. Porque de una muchacha humillada por su ropa, nació un símbolo. Y de un símbolo, nació una red. Y de una red, una revolución sin armas, sin partidos, sin dueño. Solo con luz,
A 3 años del evento en el Zócalo, el nombre de Isabela Calderón Santiago se enseñaba en aulas, se imprimía en murales, se tejía en bordados de comunidades indígenas y se cantaba en marchas estudiantiles. No como una figura política, sino como el símbolo de una generación que se negó a aceptar la mentira como destino. Su figura seguía siendo humilde. Rechazó premios, candidaturas, homenajes oficiales. Prefería seguir viviendo en San Esteban, acompañando a las comunidades que la habían acogido desde el inicio. No tenía escoltas, no tenía guardaespaldas, solo una libreta, una bicicleta y una vieja computadora donde almacenaba cada nuevo diseño que surgía desde la gente. Un día recibió una carta, escrita a mano, sin remitente. Isabela, fuiste la voz que mi hermano jamás tuvo, que mi hija jamás pudo alzar. Gracias por no dejar morir el apellido. Gracias por limpiar con fuego lo que la vergüenza escondió. Tu madre estaría orgullosa. M. Era de Mariana Calderón, la hermana menor de don Antonio. Exiliada del mundo empresarial por haber defendido a Luis Carlos cuando nadie lo hizo. Vivía ahora en Francia, pero seguía la historia desde lejos. La carta incluía algo más. Un viejo casete de los años 80 con la etiqueta SEAR, audio pruebas, Dora 2. En él, grabaciones técnicas de Luis Carlos, pero entre las instrucciones mecánicas, un fragmento de voz que erizó a Isabela. Si estás oyendo esto, sobrina, significa que tu papá, por fin, se atrevió a contarte. Me mira, alegro. La familia no es el apellido, es la verdad que compartimos, aunque duela. Te dejo lo mejor de mí en planos, pero lo más importante, en principios. Isabela no pudo contener las lágrimas, no por la voz de su tío, sino porque por primera vez se sentía entera. Mientras tanto, el SEAR 2.0 comenzaba a trascender las fronteras de México. Bolivia replicó el modelo en comunidades andinas. Haití solicitó asesoría para instalarlo tras un terremoto. India invitó a Isabela a una conferencia de energías limpias en regiones de pobreza extrema. Isabela no fue. Envió una delegación de estudiantes de Oaxaca, Chiapas y Puebla. Ellos son el futuro. Yo solo fui la grieta por donde empezó a entrar la luz. En México, el movimiento creció hasta formalizarse como una red nacional. Cooperativa Energía Libre. Autogestionada. Horizontal. Sin fines de lucro. No vendían energía, la compartían. No patentaban sistemas, los liberaban. Y entonces, llegó el momento que nadie esperaba. El gobierno, como federal, tras años de resistencia, propuso en el Congreso una reforma energética popular que reconocía oficialmente el derecho a la autosuficiencia energética, obligaba al Estado a proteger a innovadores comunitarios y prohibía la criminalización de sistemas alternativos como el SEAR. La reforma se aprobó con mayoría histórica. Durante la ceremonia simbólica de la firma, una diputada joven subió al estrado con lágrimas en los ojos. Hoy firmamos no por presión, sino por conciencia. Y lo hacemos en nombre de quienes murieron, de quienes resistieron y de quienes nunca más volverán a callarse. Lo hacemos en nombre de Isabela Calderón Santiago. El Congreso entero aplaudió de pie y, por primera vez en su historia, entonó una canción popularizada en los pueblos donde el SEAR fue instalado. Una canción sencilla, en mixe y en español, que decía: no hay más sombra que la que negamos, no hay más dueño que el que olvidamos. Somos luz, somos nombre, somos tierra, y ya no somos silencio. Esa noche, en su casa de San Esteban, Isabela la escuchó desde la radio. Cerró los ojos, sonrió, y sin buscar más reconocimiento, volvió al trabajo. Una nueva versión del SEAR, más liviana, más barata, más libre. Porque así son los legados verdaderos. No se levantan sobre estatuas, sino sobre manos que siguen construyendo. 5 años después del atentado, el taller comunitario en San Esteban se había convertido en un centro de formación nacional. Ni una universidad, ni una fábrica. Algo distinto, una escuela abierta, donde la teoría y la práctica se mezclaban con la vida cotidiana. Aquí aprendías a leer planos al mismo tiempo que cultivabas tu propio alimento.
Aquí se hablaba de energía, pero también de justicia, de comunidad, de memoria. Isabela no dirigía, acompañaba. Era una más. Entre los nuevos estudiantes, había jóvenes que llegaban desde muy lejos, desde Colombia, desde Tanzania, desde barrios olvidados de Nueva York. Todos traían consigo una historia de apagones, exclusión o despojo, y todos habían escuchado, alguna vez, el nombre de Isabela no como una celebridad, sino como una especie de guía espiritual del hacer colectivo. Un niño de 11 años, Emiliano, llegó desde Veracruz con su madre. Habían sido desplazados por inundaciones. En su mochila solo traía dos cosas: un cuaderno y una placa metálica que decía SEAR 2.0, Proyecto Libre. Quiero construir luz para mi pueblo, dijo, con una timidez feroz. Isabela lo abrazó como a un nieto. No lo vas a construir solo, lo vamos a construir todos. Ese fue el espíritu que mantuvo viva la llama. La idea de que nadie se salva solo. Mientras tanto, el juicio por la desaparición de Luis Carlos llegó a sentencia. El tribunal reconoció oficialmente que había sido víctima de desaparición forzada por motivos políticos y económicos. Sus restos fueron entregados a Isabela en una ceremonia íntima. Ella no quiso hacerla pública. Solo invitó a Renata, Mateo, Mariana, que viajó desde Francia, y algunos comuneros de San Esteban. Enterraron los restos bajo el viejo encino donde Luis Carlos solía sentarse a escribir. Sobre la tumba colocaron una placa que no decía víctima, ni ingeniero, ni héroe. Solo decía: aquí descansan las raíces de una idea. Quien la riegue, la verá florecer. En el plano internacional, el modelo SEAR fue adoptado oficialmente por una red de Naciones Unidas como tecnología de urgencia humanitaria. Fue instalado en campos de refugiados, en escuelas sin acceso a electricidad, en hospitales móviles. Isabela fue invitada a dar una conferencia magistral en Ginebra. Esta vez aceptó. Pero cuando subió al estrado, sorprendió a todos. No dio un discurso. En cambio, presentó a 4 jóvenes, Emiliano incluido, y los dejó hablar. Cada uno relató lo que habían aprendido, lo que habían vivido, lo que querían construir. Mi papel ya terminó, dijo Isabela al final. Ellos son la conferencia. Yo solo soy la línea de conexión entre lo que fuimos y lo que viene. Renata, que había seguido documentando todo, comenzó a filmar un largometraje. Isabela, el rostro de la luz. No una biografía, sino un testimonio colectivo. Cientos de personas hablaban frente a cámara sobre lo que significaba el proyecto para ellos. Algunas lloraban, otras reían, todas agradecían. El documental fue censurado en 1900 en varios países. Pero en México, ganó el Ariel, el Festival de Morelia, y el Corazón de Millones. Don Antonio, aunque fallecido, fue rehabilitado simbólicamente por la comunidad. Se colocó su nombre en un mural en la entrada del taller, no como homenaje a un empresario, sino como a un hombre que se redimió luchando junto a su hija. El mural los mostraba juntos, mirando hacia una turbina que emergía de la tierra como una flor metálica, y cada vez que alguien nuevo llegaba al taller, alguien le contaba la historia. Todo esto comenzó cuando una joven fue echada de un restaurante, por su ropa. ¿Y qué hizo? No se fue. Se volvió semilla. Han pasado 10 años desde aquel día en que una joven fue expulsada de la casa de Antonio por vestir diferente. Una década desde que el país conoció el nombre de Isabela Calderón Santiago y la historia sepultada del SEAR. Ahora, en 2035, México luce distinto. No perfecto, pero despierto. La energía distribuida, comunitaria y autónoma ya no es una utopía. Es una política nacional. Miles de pueblos y colonias marginadas cuentan con su propia fuente de energía gracias a sistemas adaptados, construidos por generaciones de estudiantes que pasaron por el taller de San Esteban. El conocimiento no se quedó en manuales. Vive en las manos, en los acentos, en las canciones. Isabela vive en una pequeña casa de adobe, con techo solar y paredes llenas de dibujos hechos por niños. Su cabello está más canoso, sus ojos igual de atentos. No dirige nada,
No aparece en televisión, rechaza entrevistas, pero su nombre resuena en cada comunidad que instala un SEAR, en cada niña que sueña con cambiar algo, en cada madre que enciende una lámpara sin miedo a la factura. Un día, Emiliano, ya adolescente, le pregunta: ¿te acuerdas del día que te echaron del restaurante? Cada mañana, responde ella sonriendo. Fue el primer día que supe quién era y quién no quería ser nunca más. El restaurante donde todo comenzó cerró hace años. En su lugar, ahora funciona un comedor comunitario autosustentable. Conserva parte del mobiliario original, pero en las paredes cuelgan fotos de campesinos, técnicos, familias. Una de ellas muestra a Isabela, su padre, y Luis Carlos, la imagen reconstruida a partir de 2 fotos antiguas, con la inscripción: todo poder que no nace del pueblo, se seca. Toda luz que no se comparte, se apaga. El modelo SEAR fue oficialmente adoptado por la UNESCO como Patrimonio Tecnológico Humano, no por su diseño, sino por su historia. La historia de cómo un invento robado fue rescatado por el coraje de una hija, el arrepentimiento de un padre y la voz de una comunidad que nunca más aceptó el silencio. En una ceremonia íntima, Isabela recibe una caja de madera enviada desde Oaxaca. Dentro, un cuaderno de su madre, lleno de recetas, poemas, dibujos. En la última hoja, una nota: si alguna vez dudas, hija, recuerda, tú no naciste para obedecer, naciste para iluminar. Isabela cierra el cuaderno y sale al patio. El sol cae lento sobre los campos de maíz que ahora alimentan a cientos gracias a energía limpia. Una niña de 8 años le grita desde un taller: «Tía Isa, ya prende la turbina». Y ella sonríe: «Entonces que empiece el viento». La turbina gira. La luz vuelve a encenderse. Y así termina esta historia, no con aplausos ni monumentos, sino con la chispa cotidiana del cambio. Porque el poder verdadero es el que se comparte, y la luz verdadera es la que se queda.